Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 7 de abril del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia, a todos nuestros seguidores que nos acompañan a través de las distintas redes sociales y que comparten con nosotros esta información tan importante. Mucha atención, sigue delicado el tema de orden público en la ruralidad tulueña. La semana anterior fue asesinada una mujer en la vía Tuluá-San Rafael, a la altura de La Luisa, antes del puente de La Luisa, un cuerpo sin vida que permaneció durante varios días en ese lugar, sumándose a los ya antecedentes de esta misma situación que se han presentado en días y meses anteriores. Y no mejora la situación toda vez que este fin de semana fue reportado el hallazgo de un cuerpo sin vida a la altura de la vereda del sector Las Veraneras, en el corregimiento de Puerto Frazadas, o en la vía que de San Rafael conduce hacia Puerto Frazadas, en cuyo lugar se halló además sobre el cuerpo sin vida de este hombre un letrero que decía: por trabajar para la Dan Izquierdo, confirmando una vez más, presuntamente, al parecer, los enfrentamientos que se dan entre los frentes de las disidencias de las FARC, uno independiente, según lo que se conoce hasta ahora, el Frente 57 Yair Bermúdez, y el Frente Adán Izquierdo, adscrito al grupo que comanda Iván Mordisco. También se conoció, según informaciones de prensa, y hasta ahora no ha sido corroborado por documentos oficiales del ejército, de presuntamente haber dado de baja a un subversivo del Frente Yair Bermúdez, y la captura de 3 más en inmediaciones del corregimiento de San Rafael. Esto es jurisdicción del municipio de Tuluá. Obviamente estamos a la espera de la confirmación por parte de un boletín oficial del Ejército de Colombia en esta situación, ante todo del Batallón de Alta Montaña número 10, que es quien opera en esta región del zona rural del municipio de Tuluá. Y de otra parte hay que indicar que un francotirador habría asesinado a Hernando Sánchez, el zar de las Esmeraldas, en la capital de la República. Hernando Sánchez habría reemplazado a Juan Sebastián Aguilar, más conocido como Pedro Pechuga, asesinado también el año pasado. El sujeto se encontraba en compañía de amigos y familiares cuando recibió un disparo. Las autoridades investigan la muerte del zar de las Esmeraldas, Hernando Sánchez, asesinado ayer domingo cuando se encontraba en un exclusivo conjunto residencial en el norte de Bogotá. Al parecer, el crimen lo habría ejecutado un francotirador al mejor estilo peliculero. Coincidencialmente, en este mismo lugar, en agosto del año pasado, un francotirador también habría acabado con la vida de Juan Sebastián Aguilar, alias Pedro Pechuga. Tras ese homicidio, Sánchez había asumido el liderazgo de los esmeralderos. De acuerdo con informaciones suministradas por la policía, ayer domingo Hernández Sánchez estaba en el conjunto residencial con algunos amigos y familiares cuando de repente se escuchó un disparo y el esmeraldero cayó al suelo.
El hecho provocó consternación entre los presentes, pues no había pasado un año desde la muerte en similares circunstancias de Aguilar, y ahora Sánchez era víctima de esta misma modalidad de sicariato o de homicidio. Lo que se conoce preliminarmente de la muerte del esmeraldero es que un francotirador habría sido el responsable de apuntar y disparar contra la humanidad de Hernando Sánchez, lo que ha generado varias reacciones, pues tanto él como su antecesor en el gremio tenían amenazas en su contra, y además atentados murieron en el mismo lugar y bajo la misma modalidad de sicariato. La policía avanza en la recolección de pruebas y también tomando las declaraciones de las personas que estaban en el lugar a la hora de los hechos para tener todo el material posible a fin de que la fiscalía tenga los mayores elementos para iniciar la investigación, pues el hecho de que se haya utilizado un francotirador en ambos crímenes genera ciertas suspicacias sobre el presunto homicida, ya que debería tener una formación especializada. El día que asesinaron a Pedro Pechuga se pudo determinar que en los alrededores del conjunto residencial el francotirador se ubicó de forma estratégica, pero también permaneció por varias horas vigilando el lugar hasta el momento exacto en el que pudo concretar el crimen. No se descarta que esto mismo haya ocurrido con Sánchez por las similitudes que se presentan de entrada en ambos casos. A Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Aguilar, ya lo habían tratado de matar en Bogotá. Su esquema de seguridad era robusto, pero surgen muchas dudas. Todo parece indicar que las redes criminales estarían utilizando personal altamente calificado y entrenado para cometer estos atentados, pues de otro modo no se explica el grado de exactitud y pericia para llevar a cabo estos homicidios. Además, las autoridades analizan que el homicida debe tener armamento de largo alcance para llevar a cabo estos homicidios. Incluso se piensa que podría tratarse de miembros que han pertenecido a la fuerza pública. Todas las hipótesis son las que hacen parte precisamente de la investigación que se adelanta para establecer quiénes son las identidades y los móviles de este asesinato. Y de otra parte hay que indicar que fue aprobado un preacuerdo entre la Fiscalía y Schneider Pinilla por actos de corrupción en la UNGER. Deberá cumplir una pena de 5 años y 8 meses de prisión como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Luego de valorar los argumentos y las condiciones legales del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres UNGER, Schneider Augusto Pinilla Álvarez, una juez penal especializada de Bogotá avaló la negociación judicial y señaló que el próximo 29 de abril dará a conocer la condena. Producto del preacuerdo, Pinilla Álvarez aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Adicionalmente, reintegró 618 millones de pesos que corresponden a los dineros que recibió por concepto de dádivas para direccionar la contratación en la UNGER. En ese sentido, deberá cumplir una pena de 5 años y 8 meses de prisión y pagar una multa equivalente a 3.550,56 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La investigación liderada por la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que el entonces subdirector se reunió y concertó con otros funcionarios y particulares para orientar varios contratos u órdenes de proveeduría de la UNGER destinados a la atención de emergencias en varios departamentos del país en septiembre de 2023 y marzo de 2024. Está usted escuchando Sin Permiso, magazine informativo que emitimos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a través de nuestras distintas redes sociales. Y mucha atención, que le fueron formulados cargos a concejal de Pradera en el Valle del Cauca por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos por prestación de servicios. La Procuraduría advirtió que los contratos que supuestamente firmó César Augusto Zuluaga Rodríguez estaban previstos para ejecutarse en la segunda mitad del 2024.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el concejal de Pradera, Valle del Cauca, César Augusto Zuluaga Rodríguez, periodo 2024-2027, por presuntamente haber suscrito contratos de prestación de servicios profesionales mientras ejercía de manera simultánea en el cargo de elección popular para el que fue elegido. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali señaló que el cabildante supuestamente firmó negocios jurídicos para apoyar la gestión de la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Recreación y el Deporte, los cuales desarrollaría durante el segundo semestre de 2024. El ente de control juzgará si el disciplinable incurrió en una infracción de las normas que rigen la contratación pública al presuntamente pasar por alto el hecho de que al estar elegido como servidor público, en este caso como concejal, se encontraba inhabilitado para suscribir contratos con entidades de cualquier orden. Para la entidad con la presunta actuación de Zuluaga Rodríguez, se desconocieron los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad al estar inhabilitado y generar un conflicto de intereses entre la gestión pública y los intereses personales del investigado, por lo que de manera provisional le calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a Sin Permiso a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. El saludo cordial para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, el saludo cordial para don John F. García y el saludo cordial, la gratitud inmensa a todos nuestros oyentes. Mucha atención. Ante emergencia sanitaria por fiebre amarilla, autoridades de salud del Valle recomiendan actualizar vacunación. Aunque hasta ahora el Valle del Cauca no reporta casos de fiebre amarilla, las autoridades de salud del departamento recomiendan a los vallecaucanos, especialmente a los viajeros de Semana Santa, actualizar sus esquemas de vacunación contra esta enfermedad. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, precisó que el país se enfrenta a una emergencia sanitaria por fiebre amarilla concentrada en departamentos como Tolima, Chocó, Cauca, Nariño y el oriente de Colombia, como Amazonas, Guainía y Putumayo. También tenemos a San Andrés con alerta, no por casos confirmados, sino por el movimiento de personas, puntualizó la funcionaria. Fuimos llamados por el Ministerio de Salud, la Superintendencia del Instituto Nacional de Salud, a un PMU para revisar la situación de fiebre amarilla en el país. El país tiene una emergencia sanitaria por fiebre amarilla que está concentrada en departamentos como el Tolima, el Chocó, el Cauca, Nariño y el oriente, Amazonas, Guainía, Putumayo. Tenemos a San Andrés con alerta epidemiológica, no por tener la fiebre amarilla, sino por movimiento de personas, y se nos ha indicado que debemos hacer un plan de contingencia para evitar la entrada de la fiebre amarilla en nuestro departamento, pero sobre todo evitar que los vallecaucanos se contaminen de fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad altamente mortal que ocurre por la transmisión de un virus, el virus de la fiebre amarilla, por un zancudo que se llama el Aedes, que ustedes también conocen. Está ahora en su fase selvática, está entre el zancudo y los micos, pero ya pasó a los seres humanos y podría ser que llegara el virus. Es una enfermedad que tiene la forma de prevenirla y es la vacuna de la fiebre amarilla. Se aplica una sola vez en la vida. Los menores de 29 años en Colombia deberían estar vacunados con fiebre amarilla porque los cubrió el programa del plan de inmunizaciones, y en este instante tenemos vacuna disponible para desde todas las personas, desde los 9 años hasta todas las edades, y deben vacunarse las personas que van a estar posiblemente expuestas. Si usted tiene planeado ir a San Andrés en Semana Santa, por favor póngase la vacuna 10 días antes de su viaje. 10 días son los que se necesita para que el cuerpo esté inmunológicamente dispuesto a atacar el virus de la fiebre amarilla si se pone en contacto con usted, o si va a algunos de los departamentos que ya mencioné: Cauca, Nariño, Tolima, Putumayo, Amazonía, Guainía, Chocó, donde hay casos activos. Es una recomendación revisar los carnets de los menores de 29 años para confirmar que están vacunados, recordar los adultos que han tenido viajes al extranjero o al oriente del país donde debieron haberse vacunado por fiebre amarilla, y los que van a estar expuestos en alguno de los países en que hay fiebre amarilla. Hay en Sudamérica, en Centroamérica y en el África. Es una enfermedad
que amerita que usted esté vacunado. Es una enfermedad que se llama fiebre amarilla porque produce ictericia. La ictericia es el color amarillo que encontramos en los ojos, en la piel y en la orina, que sube el color y parece a ratos Coca-Cola. Estar atento a la sintomatología, podría llegar a confundirse con la hepatitis A, que es una enfermedad del hígado pero que es benigna. Y estar pendiente de las noticias nacionales con respecto a la avance de esta enfermedad en el país, que esperamos con la ayuda de todos ustedes y de la vacunación poder controlarlo. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuki. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Un homicidio ocurrió en el corregimiento de San José del municipio de La Victoria, norte del Valle del Cauca. La víctima, Luis Fernando Hidrobo, de 27 años, fue atacado a tiros. Según rumores en el sector, se cree que fue confundido con otra persona. Y un joven de 19 años, Cristian Camilo Arce Orozco, fue víctima de un atentado sicarial en la urbanización unifamiliar de Guadalajara de Buga. Fue abordado por sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido. A pesar de ser trasladado al Hospital San José, falleció minutos después. Las autoridades investigan los motivos del crimen y buscan a los responsables. En el municipio de Palmira, en la salida a Cali por el sector Llano Grande, la policía de carretera realizó el levantamiento del cadáver de una persona que al parecer sufrió un accidente. Indican que sería un habitante sin techo quien estaba caminando por esa vía, el cual fue golpeado por un vehículo que se dio a la fuga. Y un muerto y un herido es el saldo de un ataque sicarial ocurrido en el barrio El Sembrador del municipio de Palmira. Se trata de Fabián Esteban Moscoso Arcos, de 24 años de edad, la persona que falleció y que fue llevada por personal del CTI de la Fiscalía a medicina legal. Del herido se conoció que es reservado su estado de salud, ya que presenta algunas lesiones de consideración. La víctima mortal residía en el barrio Los Cristales, donde era muy conocido por sus residentes. Y mucha atención que fallece conductor de automóvil estrellado en Armenia. Como Sebastián Cortés Jiménez, de 30 años, natural de Calarcá, fue identificado el hombre que conducía un vehículo tipo sedán, el cual se estrelló en la carrera 19 con calle 35 cerca de la terminal de transportes. Su deceso se produjo en un centro asistencial de la capital quindiana. Un motociclista que también se vio involucrado en el siniestro continúa hospitalizado pero fuera de peligro. El accidente se presentó al parecer por exceso de velocidad del vehículo sedán, que trató de esquivar al motociclista y fue a parar contra un poste. Y mucha atención que una mujer fue víctima de los sicarios en el municipio de Jamundí. El crimen lo perpetraron en la calle 9E con carrera 51 del barrio Las Flores frente al patinódromo. La occiso fue identificada como Liliana María Ospina, quien acababa de dejar a su pequeña hija en clases de patinaje, cuando llegaron dos hombres y le dispararon, falleciendo en el sitio. Y mucha atención que un joven pierde la vida en zona rural de Anserma Nuevo, norte del Valle del Cauca. Este fue hallado colgado de un árbol. En las últimas horas se conoció un lamentable hecho ocurrido en el municipio de Anserma Nuevo, donde un joven de aproximadamente 22 años fue hallado sin signos vitales en el sector conocido como El Edén, en la vía que conduce hacia el municipio de El Águila. Según información no oficial, el joven respondía al nombre de Michael y trabajaba en labores del campo en fincas de la región.
aunque aún no se ha confirmado las causas, se presume que podría estar relacionado con situaciones personales. Y mucha atención que a 2 ascendió el número de personas fallecidas tras un grave accidente de tránsito registrado en la madrugada del domingo 6 de abril en el puente de Cuancua, ubicado en la vía que comunica a Trujillo con Río Frío en el centro del Valle del Cauca. Según información preliminar, las víctimas se movilizaron en una motocicleta cuando, por casos que aún son materia de investigación, habrían perdido el control del vehículo y colisionado contra la estructura del puente. Las autoridades confirmaron que ambas personas murieron en el lugar del accidente, donde la segunda víctima fue encontrada debajo del puente tras varias horas de búsqueda de su cuerpo. La segunda persona fallecida fue identificada como Erika Marjorie Cardona Gutiérrez, oriunda del municipio de Río Frío. Estos los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Sin Permiso. Muchas gracias, John Ferney, compañeros, equipo de trabajo, amables cibernautas, oyentes, amigos todos. Mucha atención que exintegrantes de la fuerza pública deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario por presuntamente facilitar el tráfico de armas para estructuras criminales. Son señalados de sustraer fusiles y accesorios militares de los batallones de diferentes departamentos para comercializarlos y de convencer a otros uniformados para que les ayudaran a actuar de manera ilegal. La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios en contra de 3 exintegrantes de la fuerza pública que harían parte de una red dedicada al tráfico de armas de fuego y posterior comercialización a estructuras delincuenciales y criminales en Cundinamarca, Caquetá, Meta y Tolima. Se trata del patrullero retirado de la Policía Nacional, Jonathan Schneider Novoa Poveda, y los soldados profesionales en retiro del Ejército Nacional, Milton Neider Rodríguez, 20, y Ricardo José Núñez Berrío. Estos hombres fueron capturados en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI con apoyo de unidades de los batallones de contrainteligencia militar 5 y 6 del Ejército Nacional en Valledupar y Villavicencio en el departamento del Meta. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, cargos que no fueron aceptados. En el curso del proceso se conoció que Novoa Poveda, al parecer, contactaba uniformados en diferentes instalaciones militares y los convencía de sustraer de los almacenes fusiles, munición y accesorios para posteriormente venderlos. Entre tanto, Rodríguez Vente y Núñez Berrío, así aún como soldados activos, presuntamente extraían armas de fuego del fuerte militar de Tolemaida en el Nilo, Cundinamarca, y en otras sedes oficiales para entregárselos a contactos de la red ilegal que se encargaban de la distribución y venta. Los 3 procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, y como aquí siguen sosteniendo, pensando y argumentando que no pasa nada, permítanme recordarles que tenemos un gobernador hoy en prisión, Juan Carlos Abadía Campo, y que tenemos un ex gobernador que fue condenado y que además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y cargos de elección popular. Se trata del escritor tulueño Gustavo Álvarez Gardiazabal. Entonces sí pasa. Aquí han habido congresistas, dirigentes políticos de mucho peso específico que han sido condenados por la Honorable Corte Suprema de Justicia, y que no es un número bajo. Son más de 80 los excongresistas, dirigentes políticos, exministros,
exgobernadores condenados. Entonces aquí sí pasa. Lo que pasa es que la gente, perdónenme la redundancia, sigue creyendo que no pasa nada. Falso, equivocados de cabo a rabo. Mucha atención, que el exgobernador de La Guajira ha sido ratificada la condena de parte de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que ha anunciado que condenará al exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, por cuenta del robo de más de 24.000 millones de pesos por parte de terceros en un contrato para mejorar la infraestructura educativa del departamento. Y de otra parte, hay que señalar que fue confirmada condena de 6 años de prisión al ex magistrado Camilo Tarquino, es decir, sí pasa. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia en su contra por solicitar dinero para frenar investigaciones contra el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra el ex magistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión como interviniente. La decisión ratifica una pena de 6 años de prisión, una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 60 meses para ejercer cargos públicos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló que Tarquino sostuvo varias reuniones con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muscus, entre septiembre y octubre de 2014 en un apartamento del norte de Bogotá. Durante estos encuentros, el ex magistrado habría solicitado dinero a Lyons con el propósito de gestionar acercamientos con personas que podrían interferir en los procesos penales en su contra. De acuerdo con la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en al menos 2 reuniones el exfuncionario pidió dinero para facilitar contactos con funcionarios que tenían información sobre las investigaciones contra Lyons o que pedían frenar las actuaciones en su contra. Alejandro Lyons Muscus fue investigado por su presunta participación en el denominado cartel de la hemofilia, un escándalo de corrupción relacionado con el desvío de recursos destinados al sector de la salud en Córdoba. En este contexto, Tarquino Gallego habría ofrecido su intermediación a cambio de dinero para evitar que las indagaciones avanzaran. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá es de segunda instancia, lo que significa que la condena contra el ex magistrado queda en firme. Esta decisión refuerza la lucha contra la corrupción en el país y envía un mensaje claro sobre las consecuencias de utilizar influencias para obstaculizar la justicia. Es decir, seguimos insistiendo que aquí sí pasa. Y mucha atención, para la muestra otro botón. La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador Omar Díaz Granados por alianza criminal con DMG. El alto tribunal determinó que el exgobernador del Magdalena pactó con David Murcia Guzmán recibir dineros de dicha pirámide a cambio de entregarle contratos del departamento. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de cárcel al exgobernador del Magdalena, Omar Díaz Granados Vázquez, por cuenta de una alianza ilegal con la captadora de dineros DMG y especialmente con su fundador y dueño, David Murcia Guzmán. De acuerdo con lo determinado por el alto tribunal, testigos como la asistente personal de Murcia Guzmán narraron que su jefe le entregó a Díaz Granados más de 750 millones de pesos para su campaña política y material de campaña, para posteriormente recibir contratos bajo firmas de holding asociados a DMG. Optó por asociarse con una estructura ilegal en el detrimento de los intereses del Estado, comprometiendo la probidad del proceso democrático al gestar un pacto criminal que involucró la adquisición de ayudas en dinero y especie provenientes de actividades atentatorias del orden económico y social, con la promesa de futuras prebendas contractuales, sentenció la Honorable Corte Suprema de Justicia. Dentro de los contratos analizados se relacionan varias órdenes de prestación de servicios con empresas del conglomerado de holding DMG como Provitec Limitada. De hecho, se evidenció que la empresa Provitec suscribió contratos con el Hospital Fernando Tronconis de Santa Marta, controlado por la Gobernación, por un valor superior a los 180
80 millones de pesos, aun cuando esta empresa no tenía licencia de funcionamiento vigente. Incluso se probó para la Corte que los dineros de Murcia Guzmán le entregó a Díaz Granados para su campaña política fueron transportados en diferentes maletas por medio de buses intermunicipales con el fin de evitar cualquier control de las autoridades y dejar evidencia aplicando las reglas de la experiencia. La Corte Suprema en primera instancia, al dar por sentado este acuerdo ilegal entre Díaz Granados y DMG para beneficiarse mutuamente, determinó que pague la pena de 10 años de cárcel efectiva de prisión, negándole la suspensión de la ejecución de la misma o en su defecto tuviera prisión domiciliaria. Por otra parte, la sala absolvió a la gobernadora encargada Laura María Usuga Varela, procesada por haber adjudicado posteriormente un contrato a Provitex Limitada. Para los magistrados, al analizar dicha licitación, la exfuncionaria obró debidamente y de forma objetiva, sin seleccionar a dicha compañía por algún acuerdo presuntamente ilegal. Y de otra parte, hay que señalar que la Procuraduría ha confirmado la destitución e inhabilidad por 15 años contra el exdirector de la Banda Sinfónica de Pereira por acoso sexual. La entidad confirmó que Ricardo Díaz Largo se valió de la superioridad de su cargo y la autoridad que le daba el ser docente y director de la banda. En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad general de 15 años a Ricardo Díaz Largo, músico de la Banda Sinfónica de Pereira, por ejercer violencia sexual y tener comportamientos inapropiados de esta índole contra niñas y adolescentes a los que les impartía clases. La Procuraduría Regional del Juzgamiento de Risaralda encontró probado y no desvirtuado que al menos 2 menores de 14 y 17 años que se encontraban en procesos académicos en la Escuela de Formación Cultural de la Secretaría de Cultura fueron víctimas del comportamiento del docente. En el mismo sentido, el ente de control confirmó que las denuncias hechas a través de redes sociales tenían fundamento, que el disciplinado les invitó a su lugar de vivienda y allí incurrió en comportamientos inapropiados, por lo que se valió de la superioridad de su cargo y la autoridad que le daba el mismo a ser docente y director de la banda. Por la gravedad de los hechos, el daño social causado, la afectación a los derechos fundamentales y ser consciente de la ilicitud de sus actos, el Ministerio Público calificó de forma definitiva la falta cometida por Díaz Largo como gravísima, cometida a título de dolo, y confirmó que contra la presente decisión no procede recurso alguno. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Mucha atención, la Gobernación del Valle del Cauca mantiene activo el estado de alerta ante las fuertes precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en el departamento. En articulación con las oficinas municipales de gestión del riesgo y los organismos de socorro, se intensificó el monitoreo de los niveles de los cauces de los ríos. El secretario departamental de gestión de riesgo, Francisco Tenorio, informó que en las últimas horas se han presentado fuertes precipitaciones. A raíz de estas lluvias, fenómenos como remociones en masa, crecientes súbitas y avenidas torrenciales han generado afectaciones en varios municipios como Florida, Pradera, El Cerrito, Ginebra, Guadalajara de Buga, Río Frío, Trujillo, Versalles, El Dobio, San Pedro, Tuluá y El Águila. Estamos trabajando en coordinación con los alcaldes municipales, coordinadores municipales de gestión de riesgo y organismos de socorro para atender de manera oportuna las emergencias, precisó Tenorio. Bueno, lo importante que hay que señalar es que en las últimas 24 horas se han presentado fuertes precipitaciones acumuladas, lo que ha generado distintos fenómenos a raíz de estas lluvias. Fenómenos como remoción en masa, crecientes súbitas y avenidas torrenciales. Municipios como Jamundí, Florida, Pradera, El Cerrito, Ginebra, Guadalajara de Buga, Río Frío, Trujillo, Versalles, El Dobio, San Pedro, Tuluá y El Águila son los municipios que han reportado mayor afectación. Esto por movimientos en masa, los cuales han destruido en algunas ocasiones
las vías terciarias de estos municipios y que estamos trabajando en coordinación con los alcaldes municipales, coordinadores municipales de gestión de riesgo y organismos de socorro a fin de hacer un plan para un trabajo mancomunado y articulado a fin de poder resolver estas situaciones. Afectaciones de la noche anterior en el municipio de Trujillo y en el municipio de San Pedro por crecientes súbitas que en este momento se está trabajando a fin de consolidar cuántas familias se han visto afectadas por esta creciente súbita, especialmente en el municipio de San Pedro, en la cuenca del río La Artieta. Estamos trabajando articuladamente con los organismos de socorro, con los alcaldes municipales, con los coordinadores municipales de gestión del riesgo, a fin de establecer cuál va a ser ese plan de intervención para la recuperación en estos municipios del departamento del Valle del Cauca. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Sin permiso. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial a todos los oyentes de Sin Permiso. En el gobierno nacional parece que todo se enmarca alrededor de una persecución o hostigamiento político. Y para no faltar a esa, entre comillas, normalidad, así lo aseguró el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en su cuenta de X, quien salió a defender una actuación indefendible de su señora esposa. ¿Pero de qué estamos hablando? Del nuevo escándalo que sacude al gobierno nacional. Este nuevo capítulo lo protagoniza la superintendente delegada para los prestadores de salud, Beatriz Gómez Consuegra, quien, dicho sea de paso, es la esposa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Pues bien, resulta que ayer el periodista Daniel Coronel reveló en su columna dominical en el portal Los Danieles que la superintendente estuvo presionando a unos funcionarios de esa superintendencia para que firmaran un contrato por más de 155,000 millones de pesos para poner en funcionamiento un buque de salud en el Amazonas, so pena de echarlos y decirle al presidente que los llamara para darles la orden, aun cuando, de acuerdo a los audios de esa conversación, este no cumplía todavía con los requisitos de análisis necesarios para adelantar el proceso contractual. Este caso sin duda debe ser investigado no solo por la Contraloría, sino por la Fiscalía y la Procuraduría, pues esa presión y constreñimiento tan intenso e insistente debe tener algún interés en particular que debe ser clarificado, reiterando que al parecer aún no se cumplía con los requisitos contractuales. De igual forma, la Procuraduría debe examinar si la conducta amenazante de la doctora Gómez, quien en reiteradas ocasiones en los audios revelados por Daniel Coronel, amenazó con echar a estos funcionarios y mencionó en un par de ocasiones al propio presidente de la República, en este hecho bochornoso para la administración pública. Es claro también que esta no es una actitud aislada, es más, es algo que es más común de lo que se cree, por lo cual las acciones de los entes de control deben ser ejemplarizantes para cortar de una vez por todas con estas actitudes y presiones, que no podemos ser tan inocentes y decir que es un hecho que se replica en las alcaldías y diferentes entidades públicas de manera constante, so pena de amenazar a los funcionarios de terminarles el que por lo general es un contratico de prestación de servicios. Este debe ser un caso que debe servir de ejemplo para que esa costumbre deje de existir y para que los funcionarios que han sido objeto de esas presiones se animen a denunciar a quienes ejerzan este tipo de actuaciones indebidas. Sin permiso. Bien, compañeros, entramos así a la recta final de Sin Permiso de hoy lunes, 7 de abril del año 2025.
Mucha atención que fueron liberados los 5 ganaderos secuestrados en Arauca por parte del ELN. Los retenidos llevaban ya 10 días en cautiverio. La entrega de los retenidos se da en un contexto complejo marcado por las tensiones que persisten entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. En horas de la tarde de ayer domingo 6 de abril fueron liberados los 5 ganaderos del departamento de Casanare que permanecían secuestrados desde hacía 10 días en zona rural del departamento de Arauca. La entrega fue realizada por miembros del Frente Oriental del Ejército de Liberación Nacional ELN, quienes los tenían en su poder desde el 27 de marzo. La liberación se produjo gracias a la intervención de una misión humanitaria encabezada por la diócesis de Arauca, con el liderazgo de Monseñor Jaime Cristóbal Abril, y contó con acompañamiento de organismos civiles y de derechos humanos. Las 5 personas liberadas fueron identificadas como Betuel Barrera Sandoval, Leonín Barrera Sandoval, Adoram Barrera Sandoval, Emilio Cristancho Tarache, Leander Antonio Salamanca. Todos ellos son reconocidos en la región por su actividad ganadera y pertenecerían a una misma red familiar o de colaboración productiva en el sector agropecuario de Casanare. Según se conoció preliminarmente, los secuestrados habrían sido interceptados mientras transitaban por vías rurales entre los departamentos de Casanare y Arauca, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales. El ministro de Defensa Pedro Sánchez compartió la noticia de la liberación a través de su cuenta oficial de X. A través de un comunicado, el grupo armado ilegal señaló que cumplió con la entrega de los retenidos a una comisión humanitaria, como ya había anticipado días atrás, reafirmando lo que calificó como el cumplimiento de su palabra. En su pronunciamiento, el ELN sostuvo que los ganaderos tenían vínculos con alias Medina y alias Pescado, a quienes identifican como integrantes de una estructura criminal. El comunicado asegura que los secuestrados habrían sostenido reuniones con estos individuos con el objetivo de coordinar la entrega de recursos económicos e instrucciones. Encontramos que efectivamente habían ido a llevar finanzas a los mercenarios de Medina y de Pescado, dice el documento divulgado por esa organización insurgente. Más allá de las acusaciones directas, el texto también incluyó críticas de carácter político y lanzó insinuaciones sobre los sectores que, según ellos, reaccionaron con mayor fuerza ante el caso. Vaya, qué coincidencia que quienes armaron alboroto fueron el partido de la ultraderecha Centro Democrático y el ex jefe paramilitar Martín Llanos. ¿No será porque ellos mismos los enviaron a llevarle finanzas? Se lee en la declaración pública. El ELN acusa a los retenidos de tener relaciones financieras con estructuras criminales identificadas como Medina y Pescado. La entrega de los retenidos se da en un contexto complejo, marcado por las tensiones que persisten entre el gobierno nacional y el ELN, incluso en medio de la mesa de diálogos que ambas partes mantienen en desarrollo. Aunque no se han entregado detalles oficiales sobre las condiciones del secuestro ni las circunstancias de la liberación, fuentes cercanas a la misión humanitaria señalaron que los ganaderos se encuentran con signos visibles de agotamiento físico, pero estables. Por ahora, se espera que sean valorados médicamente y trasladados a un lugar seguro para reencontrarse con sus familias que durante más de una semana elevaron llamados urgentes por su pronta liberación. Y de otra parte, en Sin Permiso, hay que señalar que el gobierno firmó acuerdos con los comuneros del sur en el departamento de Nariño. Bienvenidos a la paz. El grupo armado que hacía parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, entregó cientos de armas y explosivos para consolidar su compromiso de alcanzar la paz en Colombia, dando cumplimiento inmediato a lo pactado hasta el momento en la mesa de negociaciones. El pasado 5 de abril de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó 2 acuerdos de paz con el grupo armado Comuneros del Sur, que en algún momento hizo parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esto luego de que la organización criminal entregara un arsenal de guerra, cumpliendo así con lo pactado hasta el momento en la mesa de negociaciones con el gobierno nacional.
En el encuentro acordado y haciendo avances del proceso de paz territorial de Nariño, llevado a cabo en Pasto, Nariño, las partes firmaron el Acuerdo 6, orientado a la construcción de la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas, y el Acuerdo 7 sobre la situación de cultivos de uso ilícito. Además, el jefe de Estado ordenó la destrucción de las armas y explosivos entregados por el grupo armado ilegal. Los comuneros del sur se desligaron del ELN, grupo armado con el que el Estado colombiano ha podido continuar con las conversaciones de paz. Anunció destrucción de armas y como comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda a la destrucción del material de guerra del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional. En el encuentro con la población nariñense, integrantes de la delegación de la guerrilla se pronunciaron. Roger Garzón, por ejemplo, aseguró que los firmantes de los acuerdos no desean volver a portar un arma y continuar recrudeciendo el conflicto armado en Colombia. Señor presidente, nosotros nos rehusamos a volver a la guerra, puntualizó. Asimismo, reafirmó la voluntad de paz de los miembros del frente y afirmó que confían en la administración del primer mandatario para lograr la paz en el territorio nacional. Queremos construir la paz territorial. Consideramos que este gobierno del cambio sí es posible finalizar el conflicto entre el Estado colombiano y el Frente Comuneros del Sur. Señor presidente, reafirmamos nuestro compromiso, nuestra voluntad sincera de la construcción de la paz territorial y las transformaciones que se merecen los nariñenses, expuso el líder guerrillero. El presidente Petro informó a través de su cuenta de X sobre la destrucción de 1 tonelada de armas y explosivos de la guerrilla y calificó los hechos como el primer gran éxito de su política de paz total. Bienvenidos a la paz, al Frente Comuneros del Sur del ELN en Nariño. Transformar el territorio en favor del pueblo es la paz, puntualizó. La Defensoría del Pueblo, por su parte, emitió un comunicado celebrando la entrega y destrucción del material de guerra de la organización al margen de la ley en medio de las negociaciones de paz que benefician a 10 municipios de Nariño. Cada mina, mortero y granada que se destruye representa vidas que se salvan, indicó. Asimismo, resaltó la firma de acuerdos que establecen la sustitución de cultivos de uso ilícito y la implementación de un mecanismo no judicial orientado a la contribución a la verdad. En ese sentido, instó a avanzar en la reintegración a la vida civil de los firmantes de paz, a la desvinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto armado, a la continuación del desminado humanitario y a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Las comunidades deben estar en el centro de toda construcción de paz. Para ello, es fundamental fortalecer la pedagogía y la participación comunitaria en esta nueva etapa de pedagogía y la participación comunitaria de esta nueva etapa del proceso. Es indispensable garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, la reparación y la no repetición a través de mecanismos de justicia sólidos y sostenibles, añadió la Defensoría a través de un comunicado. Y por otro lado, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respaldó la entrega de armas por parte del grupo armado y pidió que se trabaje en la implementación del Pacto Nariño y en el acompañamiento de las comunidades que viven en territorios cobijados por los programas de enfoque territorial. La entrega de material de guerra de esta oportunidad por parte del Frente Comuneros del Sur es una buena noticia para Nariño y Colombia. Avanza un proceso de paz que salvará vidas, añadió. Y hay que señalar de otra parte que tal como lo habíamos anunciado, se presentó una protesta por parte de los areneros en Tuluá, donde señalan que el alcalde está dejando sin el sustento a casi 300 familias de hombres y mujeres que llevan más de 30 años viviendo de la explotación del material del río. Y lo señalan los miembros de esa organización de estar extrayendo el material del río, compilándolo, amontonándolo, dicen ellos,
en unos sitios específicos para después venderlo o utilizarlo en obras del municipio que están contratadas de una u otra manera y que no tienen por qué estar utilizando ese material, pues según la legislación, ese material de riego que se aprueba a través de la unidad de gestión de riesgo por petición de la misma, solo puede ser utilizado en el mantenimiento de vías rurales. Y de otra parte hay que indicar que exintegrantes de la fuerza pública deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario por presuntamente facilitar el tráfico de armas para estructuras criminales. Son señalados, reiteramos, de sustraer fusiles y accesorios militares de los batallones de diferentes departamentos para comercializarlos y convencer a otros uniformados de que les ayudaran en su actuar. Quien lo creyera, uniformados del ejército haciendo negocios para entregarle armas a los grupos armados al margen de la ley, con las que asesinan a sus propios compañeros. Y mucha atención que fue legalizado el principio de oportunidad al contratista Luis Eduardo López Rosero, involucrado en los actos de corrupción detectados en la UNGER. El procesado deberá aportar información y servir de testigo en contra de los presuntos involucrados en el entramado que direccionó la contratación y se apropió de los recursos de la entidad. Un juez penal de control de garantías de Bogotá, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, legalizó la aplicación del principio de oportunidad suscrito con el contratista Luis Eduardo López Rosero, uno de los involucrados en los actos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGER. En consecuencia, se suspenderá la acción penal por 6 eventos de interés indebido en celebración de contratos. La interrupción será por 3 años, en los que el procesado deberá colaborar con la justicia y servir como testigo para lograr la judicialización de otros involucrados en direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos de la UNGER. La investigación de la Fiscalía Novena Delegada de la Corte Suprema de Justicia da cuenta que López Rosero recibió información privilegiada de los procesos contractuales que seguían en la entidad, por lo que ajustó propuestas, cotizaciones y otros requisitos para presentar sus empresas y quedarse con contratos relacionados con suministro de carrotanques para La Guajira, camiones de bomberos y materiales de construcción en otros departamentos del país. Por este favorecimiento pagó dádivas y se quedó con recursos públicos. De otra parte, es importante señalar que el contratista igualmente aceptó, mediante preacuerdo, los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Asimismo, se compromete a devolver 7.722 millones de pesos que corresponden a los dineros apropiados ilícitamente. La negociación judicial fue aprobada por un juez penal especializada de Bogotá y está a la espera del pronunciamiento de la sentencia. Y de otra parte, hay que indicar que fue aprobado preacuerdo entre la Fiscalía y Schneider Pinilla por actos de corrupción en la UNGER. Deberá cumplir una pena, oigan bien, amables oyentes, de sin permiso, de 5 años y 8 meses de prisión como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Luego de valorar los argumentos y las condiciones legales del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Schneider Augusto Pinilla Álvarez, una juez penal especializada de Bogotá, avaló la negociación judicial y señaló que el próximo 29 de abril dará a conocer la condena. Producto del preacuerdo, Pinilla Álvarez aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado. Adicionalmente, reintegró 600 millones de pesos que corresponderían a los dineros que recibió por concepto de dádivas para direccionar la contratación en la UNGER. En ese sentido, deberá cumplir una pena de 5 años y 8 meses de prisión y pagar una multa equivalente a 3.550,56 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La investigación liderada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que el entonces subdirector se reunió y concertó con otros funcionarios y particulares para orientar varios contratos u órdenes de proveeduría de la mujer destinados a la atención de emergencias en varios departamentos del país entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Está usted escuchando Sin Permiso, magazine informativo que emitimos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, y mucha atención. Confirman condena de 6 años de prisión contra el ex magistrado Camilo Tarquino, para los que dicen que aquí no pasa nada. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia en su contra por solicitar dinero para frenar investigaciones contra el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra el ex magistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión como interviniente. La decisión ratifica que una pena de 6 años de prisión, una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 60 meses para ejercer cargos públicos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló que Tarquino sostuvo varias reuniones con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muscus, entre septiembre y octubre de 2014 en un apartamento al norte de Bogotá. Durante estos encuentros, el exmagistrado habría solicitado dinero a Lyons con el propósito de gestionar acercamientos con personas que podrían interferir en los procesos penales en su contra. De acuerdo con la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en al menos 2 reuniones el exfuncionario pidió dinero para facilitar contactos con funcionarios que tenían información sobre las investigaciones contra Lyons o que podían frenar las actuaciones en su contra. Alejandro Lyons Muscus fue investigado por su presunta participación en el denominado cartel de la hemofilia, un escándalo de corrupción relacionado con el desvío de recursos destinados al sector de la salud en Córdoba. En este contexto, Tarquino Gallego habría ofrecido su intermediación a cambio de dinero para evitar que las indagaciones avanzaran. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá es de segunda instancia, lo que significa que la condena contra el exmagistrado queda en firme. Esta decisión refuerza la lucha contra la corrupción en el país y envía un mensaje claro sobre las consecuencias de utilizar influencias para obstaculizar la justicia. Y antes de irnos, debemos decir que circulan versiones periodísticas, obviamente no confirmadas, versiones periodísticas, reitero, que hablan de acuerdos, de pagos, de CBY en la administración de Tuluá hacia los concejales para que sea aprobado el acuerdo en el que el alcalde de Tuluá solicita empréstito bien millonario para adelantar determinadas obras en esta ciudad corazón del Valle. A nuestro juicio y con todo respeto como siempre, la Fiscalía debería de oficio entrar a investigar esas versiones periodísticas para determinar, primero, si tienen algún asidero legal y fundamental para llevar a la cárcel, porque así es de sencillo, a los honorables concejales que andan haciendo negocios con el Ejecutivo Municipal, si es que se están dando, o contrario census, llevar a la cárcel a quien emite una información que no puede probar y que pone en tela de juicio, que pone inclusive en riesgo la vida, la honra, los bienes de los señores concejales y del propio Ejecutivo Municipal, del que se dice en los corrillos, en los mentideros políticos y en algunos temas de opinión, en algunos programas de opinión de periodistas tulueños, que hay negocios por debajo de la mesa para que esos acuerdos sean, ante todo el del empréstito, sean aprobados por el Honorable Consejo Municipal de Tuluá. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante. Si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales.
Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.